En la señal de éxitos. Esta señal nuestra que llega desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras que están en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. 714. ¿Cuán importante es un seguro, cierto? Sentirse protegido es importante para cualquiera. Y hay como varias instancias, seguridad social lo primero, luego un seguro médico local, luego seguros médicos internacionales que son tan populares desde hace algunos años en el país. Son, digamos, como que 3 instancias de protección. Si la primera falla, pues uno va a la segunda, y si la segunda pues queda corta, va a la tercera y así. ¿Cómo están los seguros en Venezuela y su relación con los asegurados, con los proveedores de servicios? Es el motivo por el que hemos invitado a María del Carmen Bufart, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. María del Carmen, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Román, por la invitación. A usted por atendernos, bienvenida. ¿Cuál es la situación de las empresas aseguradoras en Venezuela? ¿Están saludables las empresas aseguradoras? Bueno, efectivamente, los últimos años para Venezuela no han sido fáciles en ningún sector económico, ni para los ciudadanos, ni para las empresas. Hemos pasado una contracción económica de muy larga data. Después hemos tenido problemas con los servicios públicos que también nos han afectado a nosotros, y por último pues tenemos la pandemia. Como si fuera poco. Como si fuera poco. Además en un contexto como el de nosotros. Fue terrible para el mundo, pero nosotros ya veníamos con muchos problemas. Y bueno, el sector asegurador no estuvo exento de esa problemática, además que decidió acompañar a sus asegurados en un momento tan difícil como fue la pandemia. Nosotros a veces nos planteamos qué hubiese pasado, cuánta gente hubiese sido dejado de atender en momentos de la pandemia si el sector no hubiese puesto su grano de arena en ese momento, que representó un impacto financiero muy fuerte por el cual no había cobrado prima porque las epidemias están excluidas de las pólizas. Entonces estamos pasando ahora desde el mediados del 2022, ya que ha bajado la intensidad del COVID, estamos como a las personas que les dio COVID, que tuvieron sus efectos secundarios, bueno, en ese post-COVID tratando de oxigenarse, tratando de recuperar oxígeno, pero en nuestro contexto económico en general es difícil siempre mientras no haya una recuperación económica integral. Claro. Mientras el ciudadano no recupere su poder adquisitivo, difícilmente pues eso se podrá ver reflejado en sectores como el asegurador, que es un sector reflejo. Claro. La prosperidad se ve perfecta en el sector asegurador porque las personas pueden adquirir bienes, compran vehículos, compran viviendas, buscan proteger su patrimonio, su vida, su salud, la de sus hijos. Entonces, ahora el ciudadano, el que puede, está priorizando el sector salud, el área de la salud, y buscando las mejores opciones, y eso es lo que ha estado el sector tratando de ofrecer, un gran abanico de opciones para tratar de llegar a los diferentes bolsillos, porque no todos tienen capacidad para pagar una póliza de alto costo. Esas cuentas de las aseguradoras están en rojo, están en azul, están en violeta. Bueno, están ahí intermedias, viendo cómo, porque ahora viene otra vez otros retos, esperando ya que salga la reforma de la ley de la actividad aseguradora, porque también eso va a implicar unos retos a nivel operacionales y financieros y grandes inversiones que va a tener que hacer el sector, por ejemplo, actualización de capitales, de reservas, de garantías. Claro. Entonces, tratando de hacer lo mejor posible, pero el sector se ha reinventado y ha logrado sortear momentos muy difíciles, y tenemos plena confianza en que vamos a ir mejorando. María del Carmen, en un evento como la pandemia hay como 3 grandes protagonistas, probablemente sean más, pero están las empresas aseguradoras, están por otra parte médicos, hospitales, clínicas, farmacias, y luego el asegurado. ¿Cómo respondió cada uno desde su necesidad, pero desde su responsabilidad? Hay deudas que se arrastran a la fecha y luego de la pandemia. Deudas, por ejemplo, de aseguradoras con clínicas o con médicos o con farmacias. ¿Cómo fue la relación? Creo que lo que te refieres al primer momento, creo que todos respondimos como debíamos responder en el momento.
todos asumimos, asegurados, las clínicas asumieron recibir una gran cantidad de... Hubo momentos en que hubo unos picos bien importantes. ¿Cómo no? Pusieron a disposición la capacidad que podían en cada uno de sus centros de salud, los proveedores de servicio, con todas las dificultades que había en una pandemia de movilización y de todo. El sector asegurador también hizo lo posible y en la medida de que fueron las circunstancias, porque evidentemente las deudas que se generaron con las clínicas por el impacto del COVID, estamos hablando que la estimación de nosotros solamente por casos de COVID el 31 de diciembre de 2022, estamos ya haciendo el cierre, pero la proyección que tenemos es que ascendió a alrededor de $200 millones, de los cuales en su mayoría salió del patrimonio de las empresas sin haber cobrado una prima y que seguían también existiendo las otras patologías, porque habían accidentes, las personas iban a los centros de salud porque les da un infarto, porque nació un bebé. Entonces, el sector ha tratado de honrar lo antes posible todas las deudas. Ya, bueno, ya lo que puede existir ahora ya es del 2022. Cada compañía tiene sus convenios con los centros de salud privados, en pagos, y estamos en eso tratando como que de equilibrar ese. Tenemos otro problema, que el acceso al crédito bancario, que afecta el flujo de caja de todos, de empresas aseguradoras como también del sector clínico. La pandemia ha hecho que las pólizas de salud sean hoy más caras que antes, o no. Bueno, siempre. ¿Tiene que ver con otra dinámica económica o la pandemia? La prima siempre tiene que ver en uno de los componentes para determinar el costo, es la siniestralidad. Claro, obviamente, la siniestralidad se disparó en el momento del COVID. Se diseñó también conjuntamente con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Se hizo un trabajo, la Cámara presentó una propuesta en su momento, pero ya eso fue prácticamente a finales de 2021. Ya llevamos más de un año aguantando y soportando los costos de la pandemia sin cobrar prima, para un anexo que ahora se incorpora a las pólizas, que es específicamente para cubrir COVID. Pero ya eso tiene un costo adicional. ¿Solo COVID o COVID u otra pandemia? COVID. Solamente COVID. Solo COVID. Porque el problema con las epidemias, ¿por qué están excluidas en las pólizas? Porque sencillamente no sabes qué viene, no tienes cómo medirlo, y el seguro se basa en estadísticas, en promedio. Entonces, si no sabes qué puede venir, cuánto puede alcanzar, cómo puede afectar a unas personas, la gravedad que puede, la severidad, la frecuencia, entonces no lo puedes estimar. Por eso es que las epidemias se excluyen de los contratos de seguro, particularmente en salud. Toda esta siniestralidad evidentemente pues ha afectado el costo de una póliza de seguro, porque se afecta la siniestralidad, igual que la inflación. En la medida de que los servicios médicos incrementen sus costos, eso se va a reflejar en lo que va a ser el siniestro y va a afectar la siniestralidad, lo que es el siniestro promedio, y en consecuencia finalmente la prima. Claro. Pero la prima tiene otros componentes. En el caso de salud, el componente de edad, ese es otro componente. Lo entiendo perfectamente. Estamos conversando con María del Carmen Bufart, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. En pandemia, sobre todo con este aumento de casos exponencial, ¿cuánto se tramitaba a través de carta aval o de reembolso? Me llama la atención eso. Bueno, casi todo era por emergencia. Sí, ¿no? O sea, no había carta aval porque las personas llegaban a los centros de salud. Claro. Ahí básicamente podemos diferenciar entre el que llegaba directo al centro de salud por la urgencia a aquellas personas que podían ir a un centro de salud, pero no requerían hospitalización. Después también esto obligó a las empresas aseguradoras, la propia dinámica, a los proveedores de servicios, a establecer procedimientos como la hospitalización domiciliaria para aquellas personas que, si bien tenían algún tipo de cuidado, no requerían estar en un centro de salud, que además había momentos en que también estaban colapsados y no tenían capacidad para recibir. Eran muy pocas las hospitalizaciones programadas.
Digamos, Programado conozco de algo, difícilmente. claro, conozco algunos casos muy, muy pocos, pero gente que estaba en casa y que como el médico veía que se iba deteriorando la salud, había el tiempo de prepararse y que fuera a recibir en un hospital. Pero claro, la inmensa mayoría habrá sido emergencia. La inmensa claro, mayoría, sobre todo Claro. el primer año, el 2020, que además fue como el año del aprendizaje de todo lo que era el COVID. A veces pasaba gente hospitalizada varios días y a lo mejor no requería estar hospitalizada. Entonces eso también generó una dinámica hasta Sí, que, sí, bueno, sí. todos empezamos como que a coordinar y Ajustarnos, ajustar. claro. María del Carmen, el seguro de salud hoy será de los productos el más vendido, Sí. por encima de vehículos y de hogares y de empresas, ¿sí? Sí, totalmente. La cartera, si vemos la cartera global como una torta de lo que es el sector asegurador, el 70% es seguros de salud. Yo me atrevo a decir que en ningún país del mundo Hay tanto, ese porcentaje ¿sí? Tan en alto. seguros de salud, sí. Porque se compensa, por ejemplo, con el Sistema Público Nacional de Salud de cada país. Y pues no han pasado las circunstancias que nosotros tenemos. El parque automotor, en este caso, está completamente envejecido. Sí. El ramo de automóvil, que fue un ramo que siempre tuvo mucho peso, mucha importancia, de llegar a 30 y pico, 40 y pico % en lo que representa la torta de la cartera de seguros, actualmente no llega al 6%. No llega a 6. ¿Qué productos a lo mejor son atractivos y los usuarios, los consumidores no conocemos? Es decir, uno piensa en seguros y piensa primero eso, en salud, en vehículo, en hogar y en empresa o comercio. ¿Qué otro producto hay que no conozcamos? La experiencia en otros países, y no es que no se conozca, se venden y toda la vida ha existido la experiencia. Por ejemplo, en otros países se le da mucha importancia al seguro de vida. Al seguro de vida. Al seguro de vida. Y a los seguros de accidentes, por ejemplo, al seguro funerario. Claro. Porque los cabezas de familia, padres o madres que son cabezas de familia, pues piensan, bueno, ¿qué pasa si en un momento que yo no estoy, cómo quedan mis hijos, mi esposa, mi esposo, el que sea? Entonces, en otros países se le da mucha importancia, la población le da mucha importancia a ese tipo de seguro. Y bueno, y están, como comentabas, el seguro para el hogar, Claro. seguros obligatorios que tenemos, el de la póliza de responsabilidad civil de automóvil, que es obligatorio por la ley, pero la gente no compra con la conciencia del daño que puede causar, sino por si me para un fiscal de tránsito no me vaya a multar. Entonces, pero no hay, nosotros en Venezuela necesitamos trabajar tanto el sector público como el sector privado, lo que es la cultura de seguros. Para que las personas, evidentemente eso también va atado a que haya una capacidad adquisitiva, pero la importancia de protegerse ante una vicisitud, vemos lamentablemente lo que está pasando ahora en Turquía, en Siria, cantidad de gente que, bueno, no solo perdió la vida, que es lo más lamentable, pero que muchos quedaron ahora sin vivienda, sin los incendios en Chile, trabajo, incendios. Entonces, en otros países está mucho más desarrollada la cultura del seguro y la ciudadanía entiende más la importancia de contar con una protección. Igual, hay países donde es inconcebible abrir una industria o un negocio y no tener por lo menos una póliza que responda en caso de que se cause un daño a otra persona. Sí. María del Carmen, los seguros internacionales han ganado terreno, han perdido terreno, porque en un momento lo ganaron, pero por la situación económica puede que hayan cedido también terreno. ¿Cómo están con los seguros internacionales? Porque al fin y al cabo, hoy en día, un corredor igual le ofrece a usted un seguro local que un seguro internacional. Sí, bueno, sobre eso voy a hacer una acotación. La superintendencia la semana pasada nuevamente sacó un aviso alertando sobre la ilegalidad de estas empresas internacionales, y hay otras nacionales también, que están comercializando productos de seguros sin estar debidamente autorizadas por parte de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Estamos hablando, a ver, para entenderlo bien, hay una empresa aseguradora internacional en Estados Unidos, por poner un país. Normalmente están en las islas del Caribe, no están domiciliadas en Estados Unidos. Ok, en las islas del Caribe, pongamos ese ejemplo, pero tienen un corredor, un representante en el país.
Ese representante Tienen- debe registrarse. Tienen un canal que utilizan aquí en Venezuela de comercialización. Puede ser un corredor que ya esté autorizado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, pero está autorizado para comercializar productos de Locales. empresas que estén autorizadas también. O sea, No debe para estar eso. autorizado el corredor y la empresa. Y la empresa, claro. Ujú. Por eso la superintendencia emite este aviso, tanto ahí hay empresas que operan desde afuera, otras que están en Venezuela, que están ofreciendo productos de seguros sin estar autorizados. Por lo tanto, no hay forma, por lo menos las que están de afuera, ni siquiera tienen una representación legal aquí en el país. Lo que utilizan son canales, personas o empresas, y a través de esas personas o empresas comercializan sus productos. Pero no tienen una representación, no cumplen con los requerimientos de la ley de capitales, de reservas, de estar sujetos al control y a la supervisión de la superintendencia. Cualquier persona que aquí tenga un inconveniente con una empresa que esté debidamente autorizada, pues puede recurrir a la superintendencia de la actividad aseguradora, no en estos casos. Entonces, la superintendencia ha venido, ya tiene más de un año, desde mediados del 2021, ha venido periódicamente sacando estos avisos. La semana pasada salió el último y ha ido incorporando en esa lista empresas, no solamente pólizas de salud, también encontramos de servicios funerarios, de medicina prepagada, de póliza de responsabilidad civil. ¿Los riesgos para el asegurado cuáles son? ¿Los riesgos para el corredor cuáles son? Bueno, el riesgo para el asegurado es que se ha burlado en su buena fe. No tener el respaldo de la superintendencia. De una empresa donde que la superintendencia regule y verifique que está cumpliendo con todos los requerimientos y que tiene la solvencia para responderle a sus asegurados, y que no, por ejemplo, que no le cambien las condiciones del contractuales, que ya ha pasado con empresas foráneas y estas empresas de aquí, que ni siquiera las de aquí no son ni siquiera empresas de seguro, son empresas, sociedades mercantiles que están aprovechándose con su figura y comercializan productos de seguro. ¿Riesgos para esos dueños de esas empresas, para esas empresas mercantiles? ¿Riesgos para ese corredor? Hay sanciones, tanto administrativas como penales, de hasta 6 años de prisión. Ahora, ¿están en capacidad las empresas nacionales de ofrecer más o menos las mismas condiciones, la misma cobertura que ofrecen estas empresas internacionales? Eso depende de la capacidad de cada empresa. Y las empresas nacionales han venido en los últimos años mejorando sus ofertas en cuanto a sumas aseguradas. Ya depende de la capacidad de cada empresa, de lo que pueda ofrecer. Pero tampoco, por ejemplo, estas empresas internacionales ofrecen coberturas altas, pero también tienen unos deducibles muy altos. ¿Cómo no? Deducibles que empezaron a aplicar intempestivamente después de que se habían ofrecido productos sin deducible. Claro. Entonces, ese cambio de condiciones no puede pasar con una empresa local, porque la superintendencia vela porque se mantengan las condiciones del contrato. Yo escucho con mucha frecuencia que personas que están en la capacidad, que tienen el privilegio de poder contar con una póliza internacional, porque tienen unas altísimas coberturas en muchos casos, que lo que hacen con las pólizas nacionales es que les cubre el deducible. O sea, necesito una póliza que me cubra lo que aquella empresa no me puede cubrir, ¿no? Eso pasa con frecuencia. Pasa con frecuencia, lo hemos visto, pero también tenemos conocimiento de que hay personas que han recurrido a la superintendencia porque también no han recibido el cumplimiento de las obligaciones por parte de estas empresas, que tanto nacionales como extranjeras, que están operando de manera irregular. Y como decía, el riesgo incluso es, ya ahí depende tanto de la superintendencia como del resto de las autoridades, el Ministerio Público, pudieran ejercer incluso acciones penales que con la ley actual llega hasta entre 2 y 6 años de prisión, pero en el momento que salga la reforma de la ley de la actividad aseguradora, que ya está sancionada por la Asamblea Nacional, esto aumenta hasta 10 años. María del Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Un privilegio. ¿Le gusta Ed Sheeran? Sí. ¿Y le gusta Bruno